Métodos de difusión antifúngica. En 1992 apareció el primer estándar internacional para susceptibilidad de levaduras elaborado por NCCLS, actualmente conocido como CLSI en Estados Unidos. En el año 2004, el CLSI publicó el documento M44-A, que sienta las bases de un método de difusión en agar con discos de fluconazol, capaz de evaluar la sensibilidad de levaduras del género Cándida. En ese documento se propone la utilización del método de cultivo Muller-Hinton empleado en la rutina de los laboratorios para realizar pruebas de sensibilidad. Las pruebas de susceptibilidad a antifúngicos son influenciados por un número de variables técnicas que incluyen el tamaño del inóculo y la preparación del mismo, la formulación y el pH del medio, la duración y la temperatura de incubación y el criterio usados para la determinación del punto final. Las pruebas de susceptibilidad son complicadas por problemas de los mismos hongos, tales como una tasa de crecimiento lenta y la habilidad de ciertos hongos dimórficos para crecer como una levadura unicelular que produce blastoconidias, hifas o formas de hongos filamentosos que pueden producir esporas asexuales dependiendo del pH, la temperatura y la composición. Método de difusión en disco M44A. Es el mismo que para las bacterias. Está basado en el estudio de la sensibilidad de las levaduras a los antifúngicos en función del halo de inhibición producido por la difusión del antifúngico en un medio de cultivo sólido. Los pasos a seguir son los mismos que para las bacterias, pero con algunas modificaciones. Metodología para la preparación de placas MHA con glucosa y azul de metileno. Como primer paso es preparar el medio de MHA siguiendo las indicaciones del fabricante y añadir 20 gramos de glucosa por litro de medio. Como segundo paso es añadir 100 microlitros de la solución de azul de metileno por cada litro del medio. Como tercer punto es esterilizar en autoclave por 20 minutos a 121 grados Celsius. Después se deja enfriar el medio a 45 o 50 grados Celsius y se llenan las placas a razón de 28 a 30 mililitros de medio para placas de 9 a 10 centímetros de diámetro y 67 a 70 mililitros si son de 15 centímetros. Y por último se deja enfriar y se guarda en la nevera. Otro paso es la suplementación de las placas MHA con glucosa y azul de metileno. Como primer punto es verter 1.5 mililitros de la solución de GAM, que es una solución madre de glucosa y azul de metileno, sobre la superficie de la placa MHA de 9 a 10 centímetros o 3.5 mililitros si es de 15 centímetros. Como segundo paso es repartir el líquido uniformemente por toda la superficie de la placa con ayuda de un asa de cristal o bolas de cristal. Y por último es dejar a temperatura ambiente o en el refrigerador el tiempo necesario para que se absorba todo el líquido antes de proceder a la inoculación de la placa. El tiempo depende de la humedad de la placa y en general va de 4 a 18 horas. Hablaremos sobre la preparación del inóculo. Se prepara tocando con el asa de cultivo 5 colonias menores a 1 milímetro y de 24 horas de crecimiento en placa de CDA que se resuspenden en un tubo de solución salina estéril, como se ha descrito para el método M23-A3. Después se agita bien y con ayuda de un espectrofotómetro se ajusta a una densidad óptica de 0.5 McFarland, añadiendo la cantidad necesaria de solución salina. Esta solución tiene una concentración aproximada de 1 por 10 a la 6 menos 5 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia sobre mililitro. Ahora bien, para la inoculación de las placas, primero se sumerge una torunda de algodón en la suspensión del inóculo de 0.5 McFarland, se retira el exceso de líquido rozando la torunda con las paredes del tubo, posteriormente se siembra en la placa uniformemente y se deja secar de 3 a 5 minutos y después se deja la placa entreabierta para después aplicar los. En cada ensayo debe incluirse al menos una cepa control de calidad para poder detectar cualquier anomalía o desactivación del antifúngico. El CLSI aconseja utilizar las siguientes cepas: Candida parapsilosis, Candida cruceis, Candida albicans, Candida tropicalis, en la cual se observa en la primera tabla. En la segunda tabla se puede observar los puntos de corte que están especificados para Candida albicans. Posteriormente, se hace un breve resumen sobre el documento M44A, en el cual se
estipula lo del medio de cultivo, el pH, el inóculo, el tiempo y la temperatura de incubación que se debe de obtener, la carga del disco y las medidas del halo de inhibición que presentan las cepas de control mencionadas anteriormente. La técnica de difusión en agar es cualitativa y sus resultados se pueden interpretar únicamente como sensibles, intermedios o resistentes y está diseñada específicamente para bacterias de crecimiento rápido. Esta técnica, el inóculo bacteriano llevado a una concentración igual a la del estándar de 0.5 McFarland, se aplica sobre la superficie de una placa seca de agar Mueller-Hinton que tenga un pH entre 7.2 y 7.4 a una temperatura ambiente y una vez solidificado el medio de cultivo. La cepa se debe rayar sobre la superficie del medio del solidificado del medio de cultivo. La cepa se raya sobre la superficie del medio de tal forma que se logre un crecimiento confluente. Una vez realizado esto, ya a un plazo no sea de mayor de 15 minutos, se puede proceder a colocar los discos o las pastillas de algún antibiótico. ETES es un método basado en la difusión en agar. Es un método cuantitativo de difusión en agar comercializado por Abiodix. Estas tiras son unas tiras de plástico inerte que incorporan un gradiente de concentración antifúngico. Cuando se depositan sobre las placas de agar inoculadas, el antifúngico difunde en el medio y tras una incubación a 35 grados Celsius durante 24 a 48 horas para cándidas y de 48 a 72 horas para Cryptococcus neoformans, se determina la CMI en el punto de intersección de la elipse de inhibición de crecimiento con la tira. El utilizado para la difusión en agar es el RPMI 1640 más MOPS al 0.164 molar a un pH 7 adicionado con un 2% de glucosa y 1.5 de agar. Para el inóculo, ya sea para cándida, se prepara una suspensión al 0.5 McFarland en solución salina a partir del cultivo de 24 horas en CDA, como se mencionó anteriormente en el método anterior. También para Cryptococcus neoformans se prepara una suspensión al 1 McFarland en solución salina a partir de un cultivo de ya sea de 48 a 72 horas en CDA. A partir de estas suspensiones se inoculan en las placas de agar con una tolunda sembrando en 3 direcciones. Se deja secar de 10 a 15 minutos para que se absorba el exceso del inóculo. Se aplican las tiras de ET sobre la superficie del agar, bien manualmente o con el aplicador suministrado por la casa comercial. En la primera imagen se encuentra un ejemplo de la lectura de CMI en itraconazol, en el cual se puede observar el punto de intersección de la elipse en la inhibición del crecimiento con la tira. En la segunda imagen tenemos el caso de anfotericina B, en el cual se encuentra colones en el interior de la elipse de inhibición. Independientemente del tamaño que se obtiene de las colonias, esto debe valorarse para la lectura de CMI y así observar el punto de crecimiento y la inhibición que tiene.